Hola a todos, sean bienvenidos a la clase. Hoy traigo para ustedes los siguientes temas. O sea, vamos a estar viendo los conceptos de radiovector, velocidad media, velocidad instantánea. También estaremos viendo los conceptos de aceleración media y aceleración instantánea. Y por último, para concluir la clase, estaremos viendo la determinación del camino recorrido si se conoce en cada instante de tiempo la velocidad instantánea del cuerpo. Entonces, sin más dilación, comencemos con el primero de esos puntos. Aquí vamos a empezar por los conceptos de radiovector, velocidad media y velocidad instantánea. Entonces vamos a ver qué es el radiovector, o a qué le llamamos radiovector de posición. Veamos este dibujo. En este dibujo hay representado un vector en color blanco, una línea amarilla. Esa línea amarilla está representando la trayectoria descrita por cierto cuerpo móvil. Y también vemos una línea discontinua, una línea de puntos de color blanco. Esa línea de puntos de color blanco es tangente a la línea amarilla, o sea, a la trayectoria del cuerpo móvil. Es tangente en ese punto específico que coincide con el extremo de ese vector que está en blanco. Pues bien, resulta que a ese vector que está en blanco, cuyo origen, resaltado con la letra O, se encuentra en el cuerpo de referencia. O sea, el origen lo tenemos en el cuerpo de referencia, es un punto cualquiera del cuerpo de referencia. Y su extremo, pues está en el lugar de la trayectoria, está ubicado en el extremo de ese vector, en el lugar del espacio donde el cuerpo se encuentra en un instante dado de tiempo. Instante de tiempo que hemos simbolizado con la letra T. A ese vector cuyo origen se encuentra en el cuerpo de referencia y cuyo extremo se encuentra en el punto del espacio donde está el cuerpo móvil en un instante de tiempo dado, a ese vector es justamente a lo que le llamamos radiovector de posición, porque en cada instante de tiempo me está indicando justamente la posición del cuerpo móvil. ¿De acuerdo? Por eso se le llama radiovector de posición. ¿Tenemos claro eso? Ese radiovector de posición, por supuesto, a medida que transcurre el tiempo, ese radiovector de posición va cambiando de un punto a otro. ¿Estamos? Entonces, veamos lo siguiente. Aquí, en ese mismo dibujo, pues se nos ha aparecido el cuerpo móvil, que en este caso va a ser nuestra modelo ya utilizado en otras clases anteriores, la mosca. Entonces, supongamos que en un instante de tiempo dado, o sea, cuando hagamos así y miremos nuestro reloj o un cronómetro, en ese instante, pues es al que le llamamos instante de tiempo de forma genérica T. Y en ese instante la mosca está ubicada justo donde aparece en el dibujo. Pero el tiempo transcurre y pasado cierta cantidad de tiempo a partir del instante T, pasado una cantidad de tiempo, un intervalo al que le vamos a llamar delta T, el cuerpo va a estar ocupando otro lugar en el espacio, otro punto de su trayectoria. Digamos, acá. Vean que pasó de un punto a el punto en que se encuentra ahora. Y eso transcurrió, o eso sucedió en el transcurso de una cantidad de tiempo posterior al instante T igual a delta T. Por lo tanto, el radiovector en un tiempo posterior, T más delta T,
es el vector en blanco que vemos nuevamente. O sea, o el otro vector en blanco que aparece. Ahí lo podemos ver claramente en el dibujo. Y con el vector de color verde estamos representando el desplazamiento de la mosca, del cuerpo móvil, ¿verdad? Recuerden que el desplazamiento es el segmento orientado que tiene su origen en un punto dado de la trayectoria y su extremo en otro punto, cualquiera de la trayectoria. O sea, el segmento orientado que hay entre dos puntos arbitrarios de la trayectoria. Y ahí tenemos dos puntos. Uno que hemos simbolizado con la letra, vamos a simbolizarlo, no lo hemos simbolizado todavía, pero lo vamos a simbolizar con la letra A. Y al otro punto, digamos, lo vamos a simbolizar con la letra B. Pues bien, ese segmento orientado que va desde el punto A de la trayectoria hasta el punto B, como ya sabemos, es el desplazamiento. Pues resulta que a ese desplazamiento, a la cantidad que resulta de dividir el desplazamiento delta R sobre el intervalo de tiempo delta T que transcurre entre que el cuerpo estuvo en A y llegó a B, o sea, ese intervalo de tiempo que pasa, ¿verdad?, desde que el cuerpo estuvo en A hasta que llegó a B, pues a esa relación le llamamos velocidad media. La velocidad media es un vector, por lo tanto también se le dice vector de velocidad media, cuya dirección y sentido va a coincidir con la dirección y sentido que tiene el vector delta R, o sea que tiene el vector desplazamiento. ¿Estamos? Ahora vamos a observar qué es lo que sucede si ese intervalo de tiempo delta T se hace cada vez más pequeño, ¿verdad? Si tenemos un intervalo de tiempo delta T más pequeño, quiere decir que el cuerpo móvil, en este caso la mosca, se encontraría en un punto intermedio de la trayectoria entre A y B. O sea, tendríamos, digamos, su posición estaría determinada, ¿verdad?, por este radiovector, que sería el radiovector en el instante de tiempo R más un intervalo de tiempo delta T sub 1, vamos a llamarle, donde ese delta T sub 1 va a ser más pequeño que el intervalo delta T. Entonces, vamos a ver qué va ocurriendo mientras ese delta T va haciéndose cada vez más pequeño. Veamos. Vamos a borrar aquí para ver bien lo que tenemos. Vamos a borrar todo esto. Y observemos. Vean. ¿Vieron? Inicialmente teníamos esto. Y noten que aquí se forma un ángulo determinado con relación a la línea punteada. O sea, el vector desplazamiento que está en verde, el vector desplazamiento que está en color verde, y la línea blanca punteada, que es tangente a la trayectoria en este punto, ahí hay un ángulo determinado. Y noten que si el tiempo delta T se va haciendo más pequeño, vean que ahora ese ángulo se hizo más pequeño. O sea, el ángulo que forma el vector desplazamiento con relación a la línea punteada se hizo menor. Y si seguimos disminuyendo el tiempo delta T, noten que más pequeño aún. Seguimos, más pequeño aún. Y si seguimos, vean,
Ya aquí en este instante ustedes pueden ver que el ángulo que forman ese desplazamiento con relación a la línea punteada es prácticamente cero. Pues bien, en el límite, cuando hacemos tender ese delta t, ese intervalo de tiempo, lo hacemos tender a cero, en el límite, pues ya ese ángulo será cero. Lo que quiere decir es que ese vector desplazamiento será también tangente. En ese punto será tangente a la trayectoria. Y recuerden que la velocidad y ese delta R, ese desplazamiento, tienen la misma dirección y sentido. ¿De acuerdo? Pues bien, resulta que cuando hacemos tender ese delta T a cero, pues en el límite, vean el límite de la relación delta R sobre delta T. ¿Recuerdan quién era delta R sobre delta T? El vector delta R sobre delta T es lo que definimos como el vector velocidad media. Por lo tanto, el límite del vector velocidad media, cuando delta T tiende a cero, nos va a dar cierta cantidad. Y a esa cantidad que da como resultado ese límite le vamos a llamar velocidad instantánea. O sea, esta es la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Pero esa definición, esa expresión, ese límite coincide en términos matemáticos con la primera derivada. Esa es la definición de primera derivada. O sea, que esto aquí, ese límite es la primera derivada del radio vector de posición con relación al tiempo. ¿De acuerdo? Recuerden que ese delta R, no nos olvidemos de eso. Fíjense que en el dibujo podemos apreciar que R en T más delta R es igual a R en T más delta T. Pues R, ¿verdad?, y delta R están formados según la suma de vectores. O sea, el origen del vector desplazamiento que está en verde coincide con el extremo del vector anterior, que es R en T. Y esa suma da como resultado el vector que va desde el origen del primero al extremo del verde. Por lo tanto, tenemos esta igualdad. Si ahora de ahí despejan delta R, verán que les va a quedar que este límite de aquí podemos escribirlo como límite cuando delta T tiende a cero de, despejando delta R de esta expresión, tenemos que sería R en T más delta R menos R en T, y todo eso sobre delta T. Y esa es la definición de primera derivada. Por lo tanto, la velocidad instantánea es la primera derivada del radio vector de posición con relación al tiempo. ¿De acuerdo? Eso es la primera derivada. Entonces, como el radio vector de posición, ¿verdad?, es tangente en este punto, el radio vector de posición va a ser tangente a la trayectoria, pues entonces la velocidad instantánea también será tangente en ese punto, en ese instante de tiempo t, también será tangente a la trayectoria. Y por eso he escrito debajo que el vector velocidad en un instante de tiempo dado siempre va a ser tangente a la trayectoria en el punto donde se encuentre el cuerpo móvil. Así, si, por ejemplo, la mosca se encontrara, digamos, en este punto, digamos que la mosca esté aquí, pues
la velocidad sería tangente, sería un vector tangente en ese punto. Si el cuerpo estuviera aquí, si la mosca hubiera estado aquí, pues en este punto el vector velocidad fuera tangente a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos ahora a ver cómo también podemos representar lo que hemos acabado de ver. Recuerden que todo vector se puede representar si elegimos, porque aquí, fíjense que yo aquí todavía no he hablado de un sistema de coordenadas. Simplemente hallé la derivada en el tiempo de ese vector, pero no he hecho referencia alguna a sistema de coordenadas. Sin embargo, si elegimos un sistema de coordenadas cuyo origen esté ubicado, vamos a elegir un sistema de coordenadas cartesiano y vamos a hacer coincidir el origen de ese sistema de coordenadas con el origen de ese vector radio, con ese radiovector de posición. Entonces, bajo esas condiciones, como cualquier otro vector, el radiovector de posición lo podemos representar en función de sus proyecciones sobre los ejes coordenados X, Y y Z respectivamente. Entonces, así tenemos lo siguiente. Representamos el radiovector en función de sus proyecciones sobre los ejes coordenados X, Y y Z, ¿verdad? Porque en este caso, X es la proyección de R en X, Y es la proyección de R en Y, y Z es la proyección de R en Z. O sea, en este caso coinciden las proyecciones. Para otros vectores no es así, pero para el vector de posición, radiovector de posición, pues sí, se cumple que sus proyecciones en X, Y y Z son sus coordenadas X, Y y Z respectivamente. Ahora bien, recuerden que los vectores unitarios, que ya lo hemos tratado anteriormente, y J y K van a ser vectores constantes, a menos que el sistema de coordenadas pues rote. Pero si no rota, que es el caso que estamos poniendo aquí, un sistema de coordenadas cartesiano que va a estar fijo, en ese caso, luego que ya nosotros elegimos una orientación determinada de esos ejes coordenados, ya él no se va a mover. Y por lo tanto, los vectores unitarios I, J y K van a permanecer fijos. No van a cambiar en magnitud porque son unitarios, pero tampoco van a cambiar en dirección y sentido porque el sistema de referencia, el sistema de coordenadas asociado al sistema de referencia, pues va a permanecer fijo esa orientación. Por lo tanto, van a estar constantes, y recuerden que cuando derivamos una constante por una función, eso va a ser igual al producto de la constante por la derivada de la función. Teniendo en cuenta eso, y que además la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, derivando esta expresión de acá, pues obtenemos esto que tenemos aquí. Recuerden que la primera derivada del radiovector de posición me da la velocidad instantánea. Por lo tanto, aquí vamos a tener a quién. Esta será la proyección de la velocidad, del vector velocidad, sobre el eje X. Obviamente esta será la proyección del vector velocidad sobre el eje Y, y esta será la proyección de la velocidad sobre el eje Z. Recordando que la velocidad es un vector, la velocidad instantánea es un vector, y por lo tanto también como cualquier otro vector se puede escribir como su proyección en X por Y más su proyección en Y por J y más su proyección en Z por K. ¿De acuerdo? Entonces, si comparamos esta expresión con esta otra, pues podemos llegar a esta conclusión, que la hemos escrito aquí. Bien, ahora, en física, a las derivadas de una función con relación al tiempo, y esto que quede bien claro, con relación al tiempo,
Si la derivada es con relación a alguna otra variable, no se cumple lo que voy a decir. Cuando se tratan de derivadas con relación al tiempo, en la física, la notación de primera derivada, escrita en esta forma, se suele simplificar poniendo un puntito encima. O sea, aquí, por ejemplo, podríamos representar esa primera derivada en el tiempo, digamos, como x y un puntito arriba, donde x obviamente depende del tiempo, es una función del tiempo. Aquí lo mismo, pero con y aquí lo mismo, pero con z. Y de igual manera, podríamos escribir r', eso es equivalente a la primera derivada del vector r en t, con relación al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, visto eso, pues tenemos esto que se nos aparece aquí, o sea, el vector r, pues ya lo habíamos visto, y si hallamos su derivada, pues lo podemos representar con un puntito encima, y las proyecciones respectivas sobre los ejes x, y y z, pues también x punto, y punto, z punto, tal y como vimos anteriormente, lo cual lo podemos escribir de esta manera. O sea que así se determinan las proyecciones del vector velocidad instantánea sobre los ejes respectivos, derivando la coordenada x, la coordenada y, la coordenada z, y lo podemos representar o bien como lo representamos anteriormente o como lo estamos representando ahora con el puntito encima. Pasemos al siguiente tema entonces. O vamos a ver primero, antes de pasar allá, vamos a continuar con el tema de la velocidad. Aquí he representado en este dibujo, ¿qué cosa? He representado un pedazo muy pequeño del camino recorrido. Imaginemos que el cuerpo, inicialmente la mosca estaba aquí, y que al cabo de cierto tiempo ella va a estar aquí. Pero yo dibujé un pequeño camino recorrido pequeñito. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el camino recorrido es pequeño, va a suceder lo siguiente. Va a suceder que el desplazamiento, que aquí está representado con el vector en verde, el módulo del desplazamiento va a ser prácticamente igual al camino recorrido. O sea, y esto se cumple solo cuando el camino recorrido es muy pequeñito. En caso contrario, pues eso que escribí ahí no se cumple, no es verdadero. Pero si el camino recorrido es muy pequeño, en ese caso, el módulo del desplazamiento y el camino recorrido, pues son prácticamente iguales, son casi iguales, son aproximadamente iguales. O sea, se cumple esto. Aquí en esta desigualdad, lo que quise denotar es que el módulo de delta R, o sea, el módulo de el desplazamiento, no es lo mismo que escribir delta R. Porque delta R significa el cambio del módulo de R. O sea, en esta simbología, esto quiere decir el cambio, o sea, en cuánto cambió el módulo del vector R. Y esto, por el contrario, quiere decir el módulo de el desplazamiento. Y son diferentes. Hago esa aclaración para que no hayan confusiones en la nomenclatura. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros hemos estado simbolizando el módulo de un vector con la misma letra que el vector. Por ejemplo, si teníamos el vector A, nos referíamos al módulo del vector A utilizando simplemente la letra A sin la flechita encima. Pero aquí en este caso particular, en otros casos sí podemos seguir utilizando ese acuerdo, pero en este caso particular no es lo mismo. Esto no está haciendo referencia al módulo del desplazamiento, sino está haciendo referencia al cambio del módulo del radiovector R. Y eso no va a ser igual al módulo del desplazamiento. Por eso
les hago esa aclaración para que no haya confusiones en el uso de la simbología. ¿De acuerdo? Ahora bien, resulta que en el límite, cuando delta S tiende a cero, o sea, cuando delta S se hace muy, muy, muy pequeñita en el límite, va a resultar que delta S va a ser igual a el módulo de R. O sea, que este signo de aproximadamente igual se va a convertir en el signo igual. O sea, el casi igual se va a transformar en el igual. Pero eso es cuando delta S tiende a cero. ¿De acuerdo? Porque delta S es una cantidad finita, pequeña pero finita, y por eso aproximadamente igual. Pero cuando eso tiende a cero en el límite, ya esa cantidad finita se convirtió en una cantidad infinitamente pequeña, en una cantidad infinitesimal. Y en ese límite, entonces se cumple esta igualdad, en ese límite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que recuerden que la velocidad instantánea como vector es el límite cuando delta t tiende a cero de la relación delta r sobre delta t. ¿Bien? Pero el módulo de la velocidad, que lo hemos representado aquí con la barrita, se puede escribir, en este caso sí se puede escribir con el mismo nombre, con la misma letra que le dimos al vector velocidad, sin la flechita encima. Entonces, en ese límite, esta cantidad, delta R, o sea, el módulo de delta R, se convierte, como vemos aquí, en delta S. Por eso podemos sustituirlo, ¿verdad? Y eso no es otra cosa que la primera derivada del camino recorrido en el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, no confundir la velocidad como vector, la velocidad instantánea como vector, es igual al límite de esta relación que está aquí. Es igual a esto. Pero el módulo, y solo el módulo, porque esta velocidad no es igual a esto que está aquí. Bien. Entonces, la velocidad instantánea como vector va a ser igual a la primera derivada de r en el tiempo, o lo que es lo mismo, r'. Sin embargo, aquí, en esto que tenemos, el módulo, fíjense que el módulo de la velocidad, este sí es igual a la primera derivada del camino recorrido en el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a los conceptos de aceleración media y aceleración instantánea. Para ello vamos a utilizar un dibujo muy similar al que ya utilizamos antes. Vean. Ese fue el primero de los dibujos, el segundo de los dibujos que representamos. Sin embargo, aquí la línea amarilla ya no está representando la trayectoria del cuerpo. El dibujo es similar, es totalmente igual, es el mismo dibujo, de hecho, pero están representando cosas diferentes. En este caso, esa línea amarilla no está representando la trayectoria descrita por el cuerpo móvil en su movimiento mecánico. Aquí eso está representando, y eso lo voy a poner entre comillas, la trayectoria no del cuerpo móvil, sino la trayectoria del extremo del vector velocidad. En general, la velocidad es un vector que cambia con el tiempo, y como todo vector, pues en el tiempo puede, en general, cambiar su módulo, puede cambiar su dirección y puede cambiar su sentido, en general.
No quiere decir que siempre la velocidad cambie en el tiempo. Puede darse el caso particular de que la velocidad sea constante. En ese caso estaríamos hablando, y eso lo vamos a ver en la clase posterior, estaríamos hablando de lo que es el movimiento rectilíneo y uniforme. Pero en general, la velocidad cambia como vector, cambia en el tiempo. Entonces, yo he representado aquí dos vectores velocidades en instantes de tiempo diferentes. Uno en el instante de tiempo t y otro en un instante de tiempo posterior, transcurrido un delta t. Y los puse de forma tal que sus orígenes coincidan. Si dibujamos los vectores, vamos a un dibujo anterior que ya habíamos representado. Vamos atrás, aquí. Vean que yo aquí dibujé una velocidad, un vector velocidad en este instante de tiempo, un instante de tiempo dado, el que sea, vamos a llamarle a eso vector velocidad 1 y a este vamos a llamarle vector velocidad 2. Noten que la dirección y sentido de esas dos velocidades cambió en el tiempo y también cambia en general su módulo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo traslado, por ejemplo, el vector este que tengo aquí, lo traslado paralelamente a sí mismo, de manera que su origen coincida con el del primer vector, o viceversa, si lo traslado aquí, lo voy a poner ese vector en discontinua para que se sepa que es v2. ¿Bien? Pues bien, eso fue lo que hice en este dibujo que ahora estamos viendo. Regresémonos aquí, ¿ves? Entonces, ese vector durante el transcurso del tiempo va a ir cambiando en general su módulo, dirección y sentido. Y el extremo de ese vector va a ir describiendo cierta línea. ¿De acuerdo? A esa línea le vamos a llamar trayectoria y le puse entre comillas para no confundir la trayectoria del extremo de ese vector con la trayectoria de movimiento del cuerpo. Son trayectorias diferentes. Por eso les estoy llamando por analogía trayectoria, pero en realidad no es una trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí estoy representando la velocidad del cuerpo en un instante dado y en un instante posterior transcurrido un tiempo delta t. Bien, y esto sería cuánto varió este vector que está en verde. Aquí nos representa un desplazamiento, como en el caso que ya habíamos visto. Aquí está representando en cuánto varió el vector velocidad. O sea, fíjense que en esa disposición de los vectores, que están dispuestos según una suma, de esta manera, tenemos la siguiente igualdad. Vean. ¿De acuerdo? Ahora, a la relación que hay entre ese vector delta v y delta t, o sea, el tiempo transcurrido en que la velocidad cambió desde v en t a v en t más delta t, a eso se le va a llamar aceleración instantánea. ¿De acuerdo? Que diga, perdón, aceleración media. Disculpe. Esa sería la aceleración media. ¿De acuerdo? Pero al igual y por analogía con lo que vimos anteriormente con la velocidad, ¿verdad? En el límite, cuando delta t tiende a cero, en el límite, cuando delta t tiende a cero, ¿verdad? Esta relación de aquí va a tender a cierto valor. Veamos acá. Vean, en el límite, cuando la aceleración media, ¿verdad? En el límite de la aceleración media, cuando delta t tiende a cero, eso tiende a cierta cantidad, a la cual le vamos a llamar aceleración instantánea. ¿De acuerdo?
Y eso coincide matemáticamente con la primera derivada del vector velocidad. ¿De acuerdo? Por analogía, ya, o sea, eso lo pueden comprobar ustedes solos, ¿verdad? Y entonces, pues el vector aceleración en un instante de tiempo dado siempre va a ser tangente a esa trayectoria, entre comillas, que describe el extremo del vector velocidad, ¿verdad? O sea, va a ser tangente, esa aceleración instantánea va a ser tangente a esa trayectoria, entre comillas, en el instante de tiempo en que la velocidad tiene el valor representado con este vector. ¿De acuerdo? Por analogía con lo que ya hemos visto. Entonces, si bien la velocidad instantánea, disculpen, si bien la velocidad instantánea es la primera derivada del radiovector de posición con relación al tiempo, o sea, la velocidad instantánea me indica en un instante de tiempo cómo cambia la posición del cuerpo en relación al tiempo. Mientras que la aceleración instantánea me está diciendo cómo cambia la velocidad con relación al tiempo en un instante de tiempo dado. ¿De acuerdo? Y también aquí podemos utilizar la simbología simplificada de los puntitos. Y entonces nos quedaría exactamente lo siguiente. Recuerden que el vector velocidad lo podemos escribir en función de sus proyecciones sobre los ejes X, Y y Z respectivamente. Y por lo tanto, teniendo en cuenta los mismos argumentos que habíamos visto para el caso de la derivada del radiovector, recuerden que los vectores unitarios I, J y K pues son constantes y que por lo tanto, y además, o sea, no cambian en el tiempo por ser constantes, pero además de eso la derivada de la suma es la suma de las derivadas y haciendo esa derivación obtenemos esta igualdad. Y por tanto, como la aceleración es un vector y lo podemos escribir de esta manera, AXI más AYJ más A sub Z K, pues entonces esto de aquí, ¿quién va a ser? Pues la proyección de la aceleración sobre el eje X, la proyección de la aceleración sobre el eje Y y la proyección de la aceleración sobre el eje Z, que lo podemos escribir así. Y haciendo uso de la simbología simplificada de los puntitos, pues podemos escribirlo de esta forma que aparece aquí en pantalla. O sea, sería la primera derivada de la velocidad, ponemos el vector velocidad con un puntito. Y sería, bueno, todas las proyecciones con un puntito, ¿vean? Pero eso es igual a la segunda derivada de la posición. Porque, recuerden, la velocidad es la primera derivada de la posición en el tiempo. Pues entonces la aceleración es la derivada de la derivada. Sería la segunda derivada del radiovector de posición en el tiempo. Y lo estamos simbolizando con dos puntitos. E igual hacemos con el tema de las proyecciones. Véanlo aquí. O sea, estamos utilizando todas las simbologías aquí y aquí. Bien. O sea, es lo mismo que decir primera derivada de la velocidad, es lo mismo que decir segunda derivada de la posición, ¿ven? Y lo representamos de esa manera para el caso de las proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a pasar ya al siguiente punto, al siguiente tema. Determinación del camino recorrido en el caso que en cada instante de tiempo se conozca cuál es la velocidad como vector, o sea que conozcamos su módulo, dirección y sentido. Si en cada instante de tiempo conocemos la velocidad del cuerpo móvil, pues entonces nosotros podemos determinar cuánto camino recorre el cuerpo de un punto a otro de la trayectoria. Y vamos a ver cómo lo determinamos. Aquí, por ejemplo, nuevamente se nos aparece nuestra modelo La Mosca, que está ubicada inicialmente en un punto A de su trayectoria. Y
poco a poco va a ir caminando pequeños recorridos. O sea, vamos a dividir todo el trayecto, o sea, todo el camino recorrido de la mosca, lo vamos a dividir en pequeños caminos recorridos. De esta manera. Vean, aquí la mosca caminó un camino, o sea, recorrió un camino delta S sub 1, pequeñito, que aquí en el dibujo está exagerado para que se visualice bien. Seguidamente va a recorrer otro camino recorrido pequeñito, delta S sub 2. Y así sucesivamente va a ir recorriendo pedacitos, recorridos pequeñitos. Aquí he puesto, por ejemplo, un delta S sub I, ¿verdad? Le puse sub I ya que el número de caminos recorridos pequeñitos en que puedo dividir todo el camino recorrido que va desde el punto A al punto B es tan grande, o sea, el número de pedacitos es tan grande cuanto yo quiera. Podía haberlo dividido en 4 pedazos, en 4 pedacitos, en 10, en 20, en 1.000.000. En cuanto más pedacitos yo divida el camino recorrido de A a B, más pequeñitos son los caminos recorridos, los delta S. O sea, los delta S son más pequeñitos en la medida que se aumente el número de pequeños caminos recorridos en que divida todo el trayecto desde A hasta B. Y eso es mejor. En cuanto más pedacitos lo dividamos, la aproximación que vamos a tener va a ser mejor. Entonces recuerden, ya nosotros habíamos visto que el módulo de la velocidad es igual a la primera derivada de la posición en el tiempo. Ahora, este delta S que está aquí, como ya les decía, es una cantidad infinitamente pequeña, infinitesimal. Sin embargo, si lo que tenemos es una cantidad finita, aunque sea pequeña no, de hecho, que sea pequeña, ¿verdad? Vamos a obtener esta casi igualdad. O sea, si el delta S es muy pequeñito, se cumple que aproximadamente ese camino recorrido pequeñito es aproximadamente igual al producto de la velocidad instantánea en ese pedacito por el intervalo de tiempo en que se recorre ese pedacito. O sea, estamos suponiendo que esos delta S son tan pequeñitos que la velocidad instantánea en este punto va a tener el mismo valor en todos los puntos de este pedacito. ¿De acuerdo? Por eso, si multiplicamos la velocidad instantánea en ese pedacito por el intervalo de tiempo en que se recorre ese pedacito, me va a dar como resultado el pedacito en cuestión. Me va a dar el resultado del camino recorrido en ese trozo de trayectoria. ¿De acuerdo? Aproximadamente igual. Ahora, ¿por qué aproximadamente igual? Porque estamos suponiendo que ese pedacito, ese trozo de camino recorrido es tan pequeño que durante su recorrido la velocidad del cuerpo prácticamente no varía, no cambia en ese pedacito. De un pedacito a otro sí cambia. O sea, en este pedazo de aquí, por ejemplo, la velocidad instantánea en este pedazo de recorrido, delta S1, no tiene por qué ser igual a la velocidad en este otro pedacito de recorrido. Pero dentro de ese pedacito voy a suponer, es tan pequeñito que voy a considerar que la velocidad es constante. Y por ende, me queda que el producto de la velocidad por el tiempo que tarda en recorrer ese pedazo, pues va a ser igual a el camino recorrido en ese trozo. ¿De acuerdo? Ahora, si ahora sumamos, aquí debe ir un signo igual, me disculpan, y aquí es donde debe ir aproximadamente igual. Vamos a hacer esa aclaración. Bien. ¿Qué es lo que sucede?
que si yo sumo, fíjense, si yo sumo todos los pedacitos en los que dividí el camino recorrido de A a B, ¿qué me va a dar como resultado? Pues el camino recorrido de A a B. O sea, el camino recorrido de A a B es la suma de todos los pedacitos en los que lo dividí. De hecho, es decir, por ello, el signo igual aquí. Ahora bien, como delta S es aproximadamente igual a lo que tenemos del lado de acá, o sea, el producto de V sub I por delta T sub I, entonces pongo el signo aquí de aproximadamente igual a esto que tengo acá. Aproximadamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hallar el límite, vamos a hacer tender a infinito el número de pedacitos en que divido el camino recorrido de A a B. Porque con ello, si aumento el número de pedacitos, o sea, si hago tender a infinito el número de pedacitos en que divido el trayecto de A, o sea, el camino recorrido desde A hasta B, cada pedacito tiende a cero. Y entonces cuando tiende a cero, ahí ya, ¿verdad?, se cumple la igualdad. O sea, que en el límite, por eso pongo el signo igual, en el límite de esta suma, que es esta que tenemos aquí, en el límite ya no es aproximadamente igual. Entonces este signo se va a transformar en este signo de igualdad. Pero noten que esto que tenemos, este límite de esta sumatoria es justamente lo que se define en matemática como la integral. O sea, esta sumatoria es lo mismo que decir la integral de v de t en los límites desde el instante de tiempo t sub a, o sea, cuando el cuerpo se encontraba en el instante de tiempo en que el cuerpo se encontraba en el punto A, y el instante de tiempo en que el cuerpo se va a encontrar en el punto B. Entonces, esa integral nos va a permitir hallar justamente el camino recorrido entre los puntos A y B de la trayectoria de ese cuerpo. Esto aquí, aunque yo no lo escribí explícitamente, esa velocidad, recuerden que es el módulo de la velocidad y es una función que depende del tiempo. Por lo tanto, sería esto lo que tenemos aquí. Y así podemos determinar cómo, o podemos determinar el camino recorrido entre dos puntos cualquiera de la trayectoria si conocemos cómo cambia la función velocidad, o sea, el módulo de la velocidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a poner punto final a la clase y invitarlos a que vean la siguiente clase. Les agradezco, como siempre, la paciencia que han tenido y el haber estado presente. Les pido que se cuiden y pues nos despedimos por ahora. Hasta la próxima clase. Gracias y hasta luego.